palabra, diputada Leti. Con el permiso del diputado presidente y de los honorables miembros de la mesa directiva, estimadas compañeras y compañeros diputados, respetables representantes de los medios de comunicación, ciudadanos aquí presentes. A lo largo de la historia de la civilización occidental, el tema del cobro de intereses en los préstamos ha sido un constante punto de controversia. Incluso durante muchos siglos estuvieron considerados como algo moralmente condenable y de preocupación por el potencial de abuso. Conforme avanzó nuestro entendimiento de la ciencia económica, surgieron nuevas voces como la del escolástico Martín de Azpilicueta, uno de los integrantes más reconocidos de la Escuela de Salamanca, quien planteó por primera ocasión el concepto que hoy conocemos como ley de preferencia temporal. Esta, en términos sencillos, implica el hecho de que el individuo que actúa prefiere, siendo las circunstancias iguales, recibir y emplear un bien en el momento presente a esperarse al futuro. De ahí que el cobro de una tasa de interés sea legítimo, pues compensa a grosso modo la afectación que habrá de sufrir el prestamista al no poder emplear directamente el dinero que ha otorgado a otra persona durante el tiempo que dura el préstamo. Sin embargo, aunque la evolución del entendimiento económico y jurídico respecto al préstamo con intereses y las leyes han dejado en claro su legitimidad, las naciones y las leyes han optado por mantener algunas limitantes al ejercicio de esta actividad. Lo han hecho bajo la certeza de que existen ocasiones donde la tasa de interés exigida por el prestamista va más allá de aquello que sería aceptable en un intercambio libre y se eleva a niveles que harán prácticamente imposible cumplir por el pago de la deuda y someterán al deudor a un estado de indefensión, aprovechándose el prestamista de la necesidad en que se encuentra su víctima. De ahí que en nuestros tiempos el concepto de usura ya no se refiere a los préstamos en general, sino al cobro de intereses excesivos, explotando la necesidad o ignorancia de aquella persona que solicita un préstamo y lo recibe con la condición de pagar un interés superior a las tasas máximas de intereses permitidas. En este mismo sentido, es necesario recordar que la Convención Americana sobre los Derechos declara en el tercer punto de su artículo 21 que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deberá ser prohibidos por la ley. Esta prohibición se establece con el objetivo de proteger la propiedad privada de los individuos que de otro modo estarían en manos de prestamistas sin escrúpulos. El compromiso de evitar que sucedan los casos de usura, reflejada claramente en la Convención Americana, se refleja también en nuestro país a través de los criterios asumidos por el Poder Judicial, en el que consideramos necesario ejemplificar a través de la tesis que adjuntamos en el texto de la iniciativa. Tomando como base estos elementos, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que es necesario modificar tanto el Código Civil como el Código Penal de nuestro Estado. Lo anterior con el objetivo de cerrarle completamente la puerta a la usura y castigar a quienes usen este mecanismo para aprovecharse de la necesidad o de la ignorancia de los demás. Por lo que se refiere al Código Civil, proponemos reformar el artículo 1895 para clarificar y volver más contundente su redacción, estableciendo que el interés convencional será el que acuerden las partes sin que dicho interés deba exceder a los vigentes en el sistema financiero bancario. Y asimismo, proponemos incluir el que se consideren ilícitos, nulos de pleno derecho y no pactados los acuerdos que alcancen entre las partes en oposición a este artículo. De forma simultánea, planteamos que quien obtenga de otra persona una ventaja a través de la usura, entendida como los contratos o convenios en los que se estipulen réditos o lucros superiores a los vigentes
en el sistema financiero bancario deberán enfrentar una pena que llegue a los 10 años de prisión. Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, manifestamos que la iniciativa que aquí presentamos tendrá que ser aprobada, tendrá el siguiente impacto jurídico. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A su vez, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en sus artículos 37 y 56, establece la facultad del Congreso del Estado como Poder Legislativo con el derecho de proponer iniciativas de leyes y decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de nuestro Estado. Y en este caso se reformarían el párrafo primero del artículo 205 del Código Penal del Estado de Guanajuato y el artículo 1895 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y se derogarían los artículos 1896 y 1897 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Y en el impacto administrativo implicará aumentar de 6 a 10 años de prisión la pena máxima por el delito de usura y ampliaría su ámbito de aplicación, eliminando para el cobro de intereses el margen de 5 puntos porcentuales por costo porcentual promedio fijado por el Banco de México, y colocaríamos como nuevo punto de referencia los intereses vigentes en el sistema financiero bancario. Impacto presupuestario. Considerando que esta iniciativa que aquí presentamos no se traduce en la creación de nueva infraestructura dentro de la administración pública y no requiere necesariamente de la creación de nuevas plazas, no implica un gasto nuevo para contemplarse en el presupuesto estatal. Y el impacto social permitirá proteger de forma más efectiva a los deudores, prevenir el surgimiento de casos de usura y castigar con mayor rigor a quienes los cometan. Esto se traduce en una mayor protección al patrimonio de nuestras familias, especialmente aquellas en situación de necesidad, sin por ello eliminar el derecho que tienen aquellas personas que prestan dinero a obtener un rédito por su actividad. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el presente proyecto de decreto. Es cuanto, diputado presidente.